por 7 minutos. Yo les rogaría, por favor, nos permitieran a los compañeros un poco de respeto. Diputado Rodríguez Doval, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Nada más una moción. Me llama mucho la atención que los compañeros del PRD, que siempre han defendido el Estado laico, estén colocando imágenes del Papa Francisco. Por supuesto que estamos en un régimen de libertad de expresión y también de libertad religiosa, y son bienvenidas. Sin embargo, no quiero dejar de señalar la incongruencia respecto a este partido político. Gracias. Don Carlos Reyes Gámez. En su calidad de jefe de Estado, el Papa está haciendo un mensaje muy preciso. No al fracking, señor diputado Doval. Si a usted eso le da escozor, el próximo domingo, al comulgar, no evite decir de qué manera votó en perjuicio de los más pobres de este país. Sin embargo, señoras y señores diputados, por tratarse de una figura religiosa que puede alterar la sensibilidad de algunos de nuestros compañeros y por respeto al Estado laico, es que les pido a quienes las pusieron, pasen a retirarlas. Continúe, señor diputado. Más bien permítame un segundo, diputado. ¿Con qué objeto, diputada? Sí, gracias, presidente. Mire, el cuestionamiento que hacen estos compañeros diputados nos da la muestra clara que no leen, que no se informan qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Con qué objeto, diputada? Y que no saben. Él está cuestionando. Eso no está a discusión. Continúe, señor diputado, y le ruego nos permita continuar con nuestro trabajo. No al fracking. Adelante, diputado Ladrón de Guevara. Sí, gracias. Pues ya lo dijo el Papa, no al fracking. En la práctica parlamentaria, el posicionamiento de grupo al argumentar en contra o a favor, la presentación de mociones suspensivas y la reserva de artículos del dictamen que se discute son parte de estrategias discursivas en la aprobación o desaprobación de leyes o puntos de acuerdo. Eso aquí entiendo que todos lo saben. Y para el público que nos escucha y para los aquí presentes, quien ha dado seguimiento a la discusión de los dictámenes de esta reforma, leyes secundarias en materia energética, se da cuenta de la estrategia defensiva que el Ejecutivo Federal y el PRI hacen de sus leyes. Recuerden que en un primer momento en el Senado mandó a Javier Lozano, ese golpeador, a caldear los ánimos. En esta discusión en la Cámara de Diputados claramente se observa que los pregoneros de la nueva bonanza energética son miembros del Partido de Acción Nacional y del Verde Ecologista. Como no han salido bien o cuando se percibe que pierden la discusión, hacen presencia a los diputados del PRI e incluso cambian al presidente de la Asamblea, con el objeto de cubrir voz e imagen para los noticiarios, parciales y mentirosos del duopolio televisivo, mismos que están desinformando en contravención del artículo 6º constitucional, el derecho a la información. Ya ni hablar del canal del Congreso, a ese lo tienen totalmente sometido por desgracia. Pese al cerco informativo orquestado desde el gobierno federal como en los viejos tiempos, los pregoneros hablan en este foro de la valentía de Peña Nieto para impulsar la reforma energética,
que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo es una esperanza para consolidar el desarrollo y crecimiento al país. Dios mío, ¡cuánta barbería! En verdad no entiendo esta valentía cuando no existe la voluntad para desde el poder gubernamental se investigue y sancione a los responsables de los pasivos laborales y financieros de Pemex y la CFE, mismos que ahora se pretenden cargar a los impuestos federales. Al menos es el acuerdo del PRI y del PAN para legalizar este fraude a la nación. Se construye un discurso que proyecta el fondo petrolero impoluto de la corrupción o desvío de recursos. ¡Falso! Miren ustedes, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las entidades, en este caso Pemex y la CFE, están obligadas a rendir cuentas de los recursos públicos. El artículo 6 del mismo ordenamiento señala que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará a cargo de la programación y presupuestación del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades. De acuerdo al artículo 6 de la ley que se propone para el Fondo Petrolero, se establece que el comité del fondo estará integrado por 3 representantes del Estado y 4 miembros independientes. Veamos a los representantes del Estado. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien preside el comité, la Secretaría de Energía y el gobernador del Banco de México. Por cuanto hace a los miembros independientes, estos son nombrados por el Ejecutivo Federal con la aprobación de 2/3 partes de los miembros presentes, designación que será automática por la coalición entreguista del PRIAN. En el control del Fondo Petrolero, de nueva cuenta resalta el verticalismo presidencial centralista que han protegido desde esta Cámara de Diputados los del PRIAN. ¿Dónde está la valentía que tanto se resalta si quienes asumirán la vigilancia y control del fondo son cómplices de los que saquearon a Pemex y la CFE? Encubrir a los delincuentes, asociarse con ellos o actuar en complicidad es una actitud cobarde frente a la nación. Se opta por seguir en la corrupción y no defender los intereses de la nación. El fondo es una utopía, o tal vez más, es una mentira. Se propone que este se integrará, fíjense ustedes, con los ingresos derivados de las asignaciones y de los contratos, con excepción de los impuestos. ¿Cuáles son entonces los recursos viables? Estimo en lo personal que serán bajos, no se hagan ilusiones. Si se considera la incertidumbre y falta de definición de las contraprestaciones en los contratos de licencia, de utilidad compartida y producción compartida y de servicios que ustedes aprueban en el artículo 6, 11 y 21, particularmente la cuota contractual y el bajo porcentaje de las regalías que ya expliqué en mi intervención anterior, y la indefinición de términos fiscales, la tasa cero en IVA, el artículo 33, los altos porcentajes de deducción, artículo 32 y 40, eso es que estos fondos van a ser bajos. Aunado a ello, la política de desmantelamiento de Pemex, dentro del nuevo paradigma de empresa productiva de Estado, que estar en un mercado en el cual el árbitro ya lleva compromisos con las empresas nacionales y extranjeras en pago al apoyo de su campaña presidencial. Y ahí es bueno nada más recordar, que no se les olvide, que todo esto se decidió en Estados Unidos. Para entregar el petróleo es donde decidieron poner a Peña Nieto de presidente, por eso lo tenemos denunciado, por traición a la patria, porque le está entregando a los extranjeros la riqueza de los mexicanos. Y no es que uno sea divino para entender estas cosas. Miren, hace un rato yo les dije que los ciudadanos van a estar atentos de cómo voten los diputados. Por eso me da gusto que no muchos del PRD hayan votado en el artículo anterior,
a favor de la propuesta entreguista del régimen, pero sabemos que hay gobernadores como Núñez y Gabino Cue que están presionando a sus diputados, y si no, vean qué diputados del PRD de estos estados votaron a favor, porque son las presiones que se hacen, la extorsión del Poder Ejecutivo a los gobernadores, de los gobernadores a los diputados, y por eso muchos que se dejan, por eso está subordinado este Poder Ejecutivo, este Poder Legislativo. Hay que celebrar hoy que ya hay oposición verdadera. El Morena va a luchar por cambiar estas cosas, los ciudadanos nos van a hacer seguimiento en esto, estamos consiguiendo nuestras firmas para la consulta que proponemos. Y nosotros le decimos a todos ustedes, a los del PRI, a los del PAN, en este juego de mercado con los dados cargados, después no estén llorando, no estén diciendo, no estén discutiendo si fue o no fue penalti. Ustedes ya cargaron los dados y ustedes son los responsables. ¿Es cuánto?